Compartir. Bueno. Eh, lo último que habíamos visto la semana pasada era estábamos viendo algunos modelos de iglesias de la actualidad, ¿no? Postmodernas. Y lo que se ve es que la gente busca, que dice acá, lo estético en la vida cotidiana, y esto produce la necesidad de reformular el modelo de la misión de la iglesia hacia lo estético, artístico y emotivo. Y lo podemos ver desde las grandes iglesias que son puestas en escena, porque tienen luces, escenarios, un buen sonido, etcétera. Eso es búsqueda de la estética. No se puede concebir de otra manera, ¿sí? Y que no está mal, ¿no? No es que, digamos, lo que estamos tratando en esta materia no es protestar de, ¿cómo es la iglesia ahora? Antes era este, mejor o cosas por el estilo, porque no tiene sentido, porque la idea es poder pensar el mundo actual. Y a partir de pensar cómo es el mundo actual, tratar de ir ayornándonos en relación a cómo pensamos la iglesia, nuestra iglesia, ¿no? Eh, Profe, ¿puedo sí, decirle algo? sí, ¿Sabe sí. que escuché justo hoy justo escuché un pastor que decía, ¿no? Decía así al pasar, porque no soy de escuchar prédicas yo, pero justo al pasar, no sé cómo va, estaba mirando lo de Loan en la tablet, un poquito de Buenos Aires, y sin querer, o sea, no sé si sin querer, pero el pastor decía, ahora están cambiando, o sea, la iglesia ahora elige el carisma en vez de la unción y eligen la psiquiatría o la psicología y lo eligen en vez de la liberación o algo así. Como que en vez de hacer liberación o buscar la liberación, buscan la psiquiatría y la psicología. Y en vez de la unción, que tiene que tener un pastor o alguien, ¿no? Un ministro, buscan más que nada el carisma, que guste y que quede bien, ¿no? Y ahora usted me hizo acordar justo ahora con esto que está diciendo, ¿no? Claro, pasa lo siguiente, hay toda una corriente con respecto a lo que es entre la psicología metida dentro de la teología. Hay varios pastores, pero muchos pastores que tienen el don de sanidad y que son importantes, ¿no? En el sentido de Sí. cómo desarrollaron su don, que dicen que lo que es sanidad interior es un invento de la iglesia moderna eh, para utilizar la psicología dentro de la iglesia, porque dice Jesús nunca hizo, es postura de esta corriente, ¿no? Dice, Sí. Jesús nunca hizo sanidad interior, sino que hizo liberación. Él oraba y expulsaba demonios, ¿no? No hablaba con las personas sobre cuestiones pasadas. Esa es una postura que es bíblica, ¿está bien? Pero hay que ver un poco más con respecto a cómo llegamos, porque, tenemos ejemplos bíblicos. Habíamos visto la vez pasada el tema del aerópago, que creo que Claudio, vos me habías pedido el texto y no te lo pasé. Sí, Generalmente, sí, cuando hablamos acá, generalmente después mandame un mensaje para hacerme acordar, porque. sí. Pero lo que estábamos viendo en otra clase, no en esta materia, sino en otra materia con otro grupo, con respecto a la elección de los 7 diáconos, ¿no? Eh, no, de los 7 diáconos no. Lo que estamos viendo, hola María, bienvenida, bendiciones. Eh, Bendiciones, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo que estábamos viendo es con respecto al problema que tenía la iglesia primitiva, que eso lo vemos en el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, que si había que circuncidarse o no circuncidarse para ser cristiano. Era el gran problema que tenían. Y el segundo gran problema, digamos, en base a ese problema, era que Jesús no había dicho nada. Jesús no había dicho nada al respecto de si hay que circuncidarse o no. Y entonces ahí vemos cómo la iglesia resuelve con mucha creatividad, con unidad, poniéndose todos de acuerdo en algo que ni le dijo Jesús, ni había nada en el Antiguo Testamento, digamos, era salirse de, de lo estipulado
solamente con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, todo el libro de Hechos dice que orando, eso está en el capítulo 15 cuando resuelve toda la iglesia reunida, decir, bueno, no es necesario, no vamos a poner una carga que nosotros no pudimos soportar, así que solamente que se abstengan de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de ahogo, pues, de sacrificios paganos, ¿no? Mencionan un par de cosas, Bien. después obvio que hay un par de cosas más, pero lo que vemos es que ante un problema nuevo, una situación nueva que no la habían tenido con Jesús, la resuelven en el momento. La iglesia se ponen todos de acuerdo, oran, buscan la guía del Espíritu Santo y toman una decisión. Esa actitud la deberíamos tener nosotros en nuestras iglesias, que decir, Amén. bueno, tenemos un problema Amén. nuevo. En la Biblia no hay precedente, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo que hizo la iglesia primitiva. Nos ponemos de acuerdo todos, buscamos la guía del Espíritu Santo y marchamos en ese sentido, con un poco de lógica, coherencia y guiados por el Espíritu Santo. Eh, Amén. Muy práctico se veía en el libro de los Hechos de la iglesia. Entonces, sí, en el mundo actual buscan personas carismáticas, no es que nosotros vamos a inventarnos y vamos a tratar de ser lo que no somos. No funciona así. Sino que más bien, creo yo, que el Espíritu Santo empieza a levantar personas carismáticas. O sea, que tienen, usamos la palabra carismático no para referirnos al Claro. carisma de Dios, sino a estas personas que tienen cierta atracción, cuando hablan, cómo se mueven, Claro. etc. Que Dios se procura de estos siervos y los levanta. Y funciona Amén. así, Claro. ¿no? También vemos como el apóstol Pablo era enemigo de la iglesia, pero tenía muchas ventajas. Conocía muy bien el Antiguo Testamento, el tipo era fariseo, era ciudadano romano, era sensible al Espíritu Santo, estaba equivocado nada más, ¿eh? Le faltaba conocer a Cristo. ¿Y qué hace Dios? Amén. Dice, no, bueno, elijamos a arreglemos un par de cositas, pero lo que tiene lo que necesita la iglesia hoy. Amén. Claro. Entonces Jesús le sale al encuentro, etcétera. Entonces ahí vemos que, no, para mí, desde mi punto de vista, sí, la sociedad está necesitando reflexionar sobre actitudes de la niñez, de la infancia, digamos, todo lo que involucra lo que sería la psicología. Está necesitando eso. Bueno, ¿cuál es el problema? Que personas que tienen el llamado a ser psicólogos o que el Señor elija psicólogos y que los convierta y que utilicen eso que la sociedad está necesitando en virtud de la propagación del Evangelio. O sea, me parece que hay que... Lo último que le, Sí, lo último que le digo, porque yo pienso que no sé si está mal, dígame, por eso estoy estudiando, ¿no? Cuando Jesús enseñaba a través de preguntas, cuando Jesús entraba a lo que pensaba la persona, la psicología que es, no es el estudio de los pensamientos de la mente. sí, tal O cual. sea, no estoy diciendo que por eso, yo creo que, o sea, no es para negarlo totalmente ni para afirmarlo totalmente, pero vagamente se podría tomar como que, porque él preguntaba y estaba en la mente de las personas, él sabía lo que iban a responder, está bien, era una divinidad, pero también era hombre. Tal cual. Sí, sí, lo vemos a Claro, Jesús sí, caminando con esos dos que iban camino a Emaús. No sé si te acordás. sí, sí, Iba sí, caminando y dice, ¿qué van hablando entre ustedes? No, de las cosas que pasaron en Jerusalén. ¿Qué pasó? Elsa, con él pasó. sí, Dice, ¿pero qué pasó? sí, ¿Qué? ¿Sos el único que no te enteraste? Y le empieza, ¿por qué hace esas preguntas? Lo que vos decís, Claudia. Porque lo que quieren es que ellos expresen lo que están necesitando, no porque Jesús no sabía. amén, Y claro, le va haciendo preguntas, le va haciendo preguntas, y dice, bueno, hizo de cuenta como que seguía para otro lado, no, pero seguí con nosotros, etcétera. Y después que se va Jesús, que se desvanece, dice, pero no ardía en nuestro corazón cuando estábamos en el camino con nosotros. Lo que hacía Jesús era indagar, preguntar, sí, sí, tenés razón, en realidad hay este, técnicas, podría decirse, de preguntar, de profundizar, ¿no? Con la mujer en el sí, pozo, etcétera, que podría, la mujer, ¿no? La samaritana que estaba en el pozo, también, ¿no? Le también. pregunta, le dice, la chicanea, porque le dice, llama a tu marido. Dice, no, no tengo marido. Sí, dijiste bien, porque no es tu marido el que está con vos. O sea, como que Jesús sabía, pero necesitaba que lo exprese. Sí, tal cual. Sí, yo Amén. pienso eso. Bueno, lo artístico hacia lo estético, lo artístico y lo emotivo. El movimiento neocarismático entiende que el culto no debe ser fríamente racional, sino estético y artístico,
para que la gente pueda sentir la presencia real de Dios. Hay una cuestión con respecto a las canciones que se cantan en las iglesias, que a diferencia con las canciones que se cantaban a mitad del siglo pasado, los himnos, este, la diferencia radica en que los himnos, a mí me parecen geniales, los himnos, yo digo, yo nací en una época equivocada, porque yo me convertí después que los himnos ya eran viejos, ¿no? Pero lo escuché ya convertido y me parecen geniales. Pero ¿qué pasa? Los himnos apuntan a, tienen mucha teología. La letra de los himnos son perfectas teológicamente hablando. Y entonces sirven para crecer en el conocimiento de Dios, los himnos. No sirven para mover, digo, no están apuntados, si bien lo hacen, pero no están apuntados a mover emociones, sino a mover conocimiento y entendimiento del Dios que adoramos. Ese es el objetivo principal. Hay excepciones, como todo, ¿no? Pero al estar tan cargados de teología, entendemos que sí, de teología y de palabra, etcétera, que lo que buscaba era que tengamos un conocimiento más profundo de la realidad de Dios. En la actualidad buscan más el sentimiento, ¿no? Eh, las canciones van más a, nada, derramo mi corazón delante tuyo, todo con fundamento bíblico también, ¿no? Pero apuntan a cómo me siento yo con Dios. Y ahí vemos la diferencia entre el modernismo y el posmodernismo. El modernismo lo que primaba era la razón. Por eso, a lo que apuntan los himnos es a el conocimiento de Dios. En la actualidad priman los sentimientos, entonces los himnos van a apuntar a cómo me siento yo con Dios. En el modernismo lo que primaba era lo que sería que es más importante los demás que yo, ¿no? Lo que importa es el, el conjunto, digamos. No había una visión tan introspectiva de cada uno. En el posmodernismo sí, entonces por eso está muy presente el yo. En las canciones, en los himnos, muy difícil que encontremos la palabra yo. En las canciones modernas las recontra encontramos. Yo iré, yo haré, yo. ¿Por qué? Porque es como las personas se sienten. Desde mí, a partir de hacer una introspección, ahí empiezo a conocer a Dios. Es descriptivo lo que estoy diciendo, no es que ni lo otro era peor y esto mejor, ni tampoco al revés. Solamente descriptivo para que entendamos, eh, no que tengamos que cambiar, sino que analizamos un poco cómo está funcionando la iglesia hoy. Eh, Bueno, esto es lo último que habíamos visto la semana pasada, que las reuniones son más espontáneas que planificadas, ¿sí? Es decir, que prima más lo que se salga del molde, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque si el molde es salirse del molde, bueno, en realidad no salimos nada. En realidad estamos haciendo lo que la sociedad espera que hagamos, cosa que me parece, que no me parece mal. Bueno, esta es la Capilla Sixtina, eh, en una parte del Vaticano, una capilla, entiendo que chiquita, con todas estas grandes, es una obra de arte, una sola obra de arte, no solo las pinturas, sino toda la arquitectura. ¿No? Acá saqué una, no me acuerdo si se captura o saqué. Bueno, esto era, para atrás. Ay, ay, Esto perdón. era el arte que la gente en el siglo XV esperaba, y este es el arte que la gente en el siglo XXI espera. Y en ese sentido, no cambia la iglesia. Es decir, bueno, lo que lo estético y artístico la gente espera ver, tratamos de dárselo. Pero además, nosotros no estamos ajenos a esta sociedad. Por lo tanto, no es solo que nosotros se lo damos porque la gente lo quiere, sino que a nosotros nos gusta. Lo hacemos así porque a nosotros nos gusta así, porque estamos inmersos en esta sociedad. Sí, de hecho, nosotros cuando vemos esto decimos, ajá, qué culto, ¿no? Ya nos ponemos en una posición más de intelectualoide, ¿no? Y decimos, o qué aburrido, o qué culto. No nos parece, qué bueno que está, no nos motiva enseguida, a menos que uno tenga una particularidad por el arte o que le guste, o que entienda cosas que a veces nos cuesta mucho entender. Ahora, cuando vemos esto, es como muy nuestro, ¿no? O sea, pues, hace una iglesia. Vemos esto y decimos, así es la iglesia.
Porque el tema, profe, disculpa que Sí. interrumpa ahora cada rato, No, pero no, interrúmpame. Sí, el tema no tanto, o sea, si gusta o no gusta, es verdad. El tema es que para llegar, las maneras, las formas cambian, pero no es porque uno quiera, es porque la gente está en busca de otras cosas y eso a nosotros nos es útil para llegar a los corazones. Porque si vos ahora haces un culto así, no sé si cuántos jóvenes pueden llegar a venir. Y eso la gente lo ve mal, dice, no, porque por atraer a los jóvenes, uno, habían puesto la otra vuelta acá, Cari es testigo, una lucecita ahí, ¿no? Que con el movimiento de las canciones, se sí, prenden y se apagan apenas unos redondelitos, profe. No, sí, tampoco era una discoteca, pero hicieron un lío por eso. Y bueno, claro, estuvimos un tiempo sin eso, pero apenas sobre el coso eran apenas unas luces muy leves. Y no, ya se enfocaron en eso y bueno, entonces no, hay que tener cuidado obviamente, ¿no? Hacerlo de una manera bien guiada, como dice usted, por el Señor. Pero claro. uno quiere llegar también a que la gente venga y conozca a Cristo. El tema del objetivo, mientras el objetivo sea ese, uno puede ir más o menos variando algunas cosas. Tal cual. Eso es lo que yo... Sí, sí, mientras que uno no licúe el mensaje o que empiece a decir, no, no hablemos del pecado porque a la gente no le gusta, y bueno, si no hablamos del pecado estamos en un problema. A Eso es eso voy. peor, eso es Si sagrado. uno Sí. empieza a decir solamente lo que la gente quiere escuchar, bueno, ahí sí. Pero después, en cuanto a lo estético, cuanto más agradable es, uno más ganas tiene de quedarse. En cuanto a lo estético, ¿sí? A la estética del lugar, eso. Porque el que dice, esto lo hacen para atraer más personas, ¿no? Los que... Bueno, la realidad es que si uno pinta la iglesia de blanco, con, ¿cómo se dice? Con butacas de madera marrón, ¿no? La típica iglesia del siglo pasado. Bueno, también lo está haciendo para que la gente se sienta mejor. Cualquier cosa que uno hace, lo mismo que la composición de los himnos, eran composiciones muy complejas, muy estudiadas, que lo hacían gente que sabía del tema. ¿Y por qué lo hacían así? Porque querían que la gente se sienta mejor. Siempre uno busca que sea agradable. En cualquier Claro. época de la vida cristiana pasó. El problema tiene que ver con la dificultad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a los cambios. Todos los seres humanos tenemos la misma dificultad, sobre todo cuando los cambios son cada vez más acelerados. Yo estoy seguro que un chico que se convierte, que se convirtió hace 5 años en una iglesia actual con luces y qué sé yo, cuando tenga 50 años, va a ver ser tan grande el cambio que va a decir, no, no, digo, en general, no hablando, digo, con el mismo sistema de pensamiento. La verdadera iglesia era cuando íbamos allá y había luces y había, porque de la forma que lo recibimos cuando éramos chicos, ¿sí? Entonces uno como que se va estancando y quedándose en parámetros culturales, pero que no tienen que ver con el evangelio en sí, sino que es cultural. Sí, bueno, yo me convertí y la iglesia era así. Bueno, ahora cambió la estética. Siempre hablando de lo exterior, ¿no? Eh, Nosotros cambiamos nuestros peinados, cambiamos nuestra forma de vestirnos, cambiamos un montón de cosas y no tiene nada malo, porque lo que termina llevando es a un anacronismo de la estética. Tenemos ahí, por ejemplo, los Amish o los Quakers o este tipo de personas que en el siglo XIX decidieron alejarse de la sociedad porque estaba muy corrompida, entonces se fueron al campo tal cual, con las ropas y formas de vida que tenían en el siglo XIX y se quedaron estancados ahí en el tiempo. Tan alejados de la realidad están que no conectan con el resto del mundo, ¿no? Quedaron aislados y uno tiende a eso. Yo prefiero aislarme y seguir así antes que conectar con el mundo. Bueno, esta es la de Miguel Sí, Ángel. pero en parte es como Sí, decía usted, cómo sí, llegás ahora a atraer a esas personas que están actualmente, ¿no? Que es la que necesitan, ¿no? Es la que necesitan de Dios. ¿Cómo llegamos si nos quedamos estancados? Y tampoco poder estar siempre en la misma metodología, ¿no es cierto? Lo mismo, tal cual. estéticamente Igualmente, hablando. la otra, sí, sí, la otra, había
profesor del seminario que fue medio famoso en la época de la ley del aborto, porque salían todos los canales de televisión, Gabriel Ballerini se llamaba. Estuvimos congregándonos con él un tiempo allá en Capital, en Argentina, y él lo habían llamado a pastorear una iglesia que era muy estructurada, muy antigua, entre comillas, ¿no? Muy modernista, digamos, del siglo pasado. Cantaban himnos, todos, sillas de madera, todo así, ¿no? Entonces él se dio a la tarea de empezar a modernizar la iglesia. Y entonces él lo que nos decía es que esta tarea la trataba de hacer con la mayor sabiduría posible, porque había muchos, muchos hermanos que fueron los que levantaron la iglesia, que les gustaban los himnos, que se sentían cómodos como estaban. Entonces él decía, yo no vengo y cambio todo de golpe, sino que iban mechando de a poquito alguna canción moderna, con varios himnos, después un 50 y un 50, ¿no? De a poquitito, cosa que no sea violento y que los hermanos que estaban en la iglesia de golpe sientan que se quedaron sin iglesia, ¿no? Y entonces uno iba y escuchaba una canción actual, una canción de Marcos Witt de los 90 y un himno de los años 70. Digamos, trataba de mezclar, pero por una cuestión de respeto a los viejos, ¿no? A los que estaban en la iglesia. Entonces también esa es otra. No sea que uno, por ayornarse, deje afuera. Cada iglesia es distinta, ¿no? Porque si una iglesia que uno empieza, la ventaja que tiene es que la haces como te parece. Y se van a ir sumando los que les gusta como te parece, si la iglesia es nueva. La contra que tiene la iglesia nueva es que no tenés a nadie, no tenés estructura, no tenés nada. Digamos, tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, avanzamos un poquito. Modelo de la apropiación subjetiva de lo divino. Todas las reuniones están programadas para experimentar una supuesta presencia real de Dios. Ahora vamos a aclarar un poquito esto. Estos énfasis no deben ser considerados solo desde la perspectiva teológica, sino también desde las tendencias sociales y culturales de la posmodernidad, particularmente desde el auge y explosión de lo religioso que lleva al pluralismo y el multiformismo de la concepción de Dios. Lo que nosotros sabemos que Dios está presente solamente con que estemos reunidos en su nombre, ¿sí? Entonces, no hace falta decir, por ejemplo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, porque el Espíritu Santo ya está en este lugar, ¿no? Digo, no hace falta decirlo para que venga el Espíritu Santo, pero sí hace falta decirlo para que seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Digamos, lo necesitamos nosotros, no es que Dios necesita que le demos la bienvenida para que entre, porque si no, no entra. No es que no funciona así, sino que esto de decir Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bueno, se me ocurrió esta canción que también hoy estoy muy con las alabanzas. Es una canción que a veces se canta de cualquier tipo, ¿no? Puede ser esta, Espíritu Santo, bienvenido, pero hay muchas canciones de bienvenida, entre comillas. Si nosotros ya oramos y ya le dimos la bienvenida, ya está. Pero es necesario decirlo, proclamarlo, para que nosotros, desde nuestra subjetiva, entendamos que Dios está ahí, ¿no? Muchas veces es para nosotros, otras veces para gente nueva que necesita entender que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es una persona y la tratamos como si fuera una persona, ¿no? Tiene que ver con la parte subjetiva. Bueno, la otra es modelo de guerra espiritual. Con respecto a la guerra espiritual hay varias cuestiones. Yo estuve estudiando un poco y me parece que se le exige mucho al texto para que hable de guerra espiritual. Esa es mi sensación. Si bien es bíblico y tenemos en el Antiguo Testamento, digamos, el provecho que le podemos sacar al Antiguo Testamento cuando habla de guerras, bueno, es la guerra espiritual porque generalmente no estamos en guerra,
y si estuviéramos en guerra, oraríamos por la paz y no por la aniquilación del enemigo, ¿no? Digo, si nuestro país estuviera en guerra, no deberíamos orar para que el enemigo muera, sino para que haya paz. Entonces, la única manera de interpretar el Antiguo Testamento en cuanto a la guerra o los salmos que hablan de la destrucción del enemigo tiene que ver con la guerra espiritual. La doctrina sobre la guerra espiritual toma lugar a partir de una cosmovisión dualista, es decir, el bien y el mal, ¿no? Sería, y una escatología radical sobre la inminente venida de Jesucristo. La guerra que se siente es una guerra en el ámbito de la realidad virtual, como un juego electrónico. Esto lo dice el autor, que es Guedeiros, que dice, bueno, una guerra es como una realidad virtual o como un juego electrónico y se convierte en un ciberespacio para los participantes en tal guerra. Está haciendo una crítica fuerte a lo que es la guerra espiritual, es debatible, ¿no? Creo yo, pero sí creo que a veces se toma la guerra espiritual como empezar a orar a los gritos, reprender a Satanás, pero de una forma violenta, ¿no? Que tal vez es necesario en algunas ocasiones y en otras ocasiones tal vez uno pueda hacer guerra espiritual sin la necesidad de levantar la voz, ¿no? Porque lo que vence al mal es el bien, lo que vence el odio es el amor y así. Digamos, si vamos en contra de la forma de pensar de este mundo, bueno, solamente con decidirnos ir en contra de ¿cómo se dice? El, el mover o el entender de este mundo, ¿no? El egoísmo, el pensar en uno mismo, etcétera. Bueno, eso ya es guerra espiritual, ¿no? Plantarnos en contra de lo que nos ofrece el mundo en el sentido espiritual, ¿no? Eso ya es guerra espiritual. Es decir, que en guerra estamos siempre. Yo lo que digo es que a veces se, se malinterpreta o se pretende algo que no estoy tan seguro, que tiene que ver con orar fuerte, orar a los gritos, decir algún tipo de oración. Eso, Profe, yo entiendo que, Sí, perdón. que yo entiendo que teniendo la autoridad del Señor Jesucristo, ¿no? Y teniendo esa comunión con Él, la autoridad la tenés de parte de Él y no es necesario estar gritando, ¿no? Es lo que yo opino, ¿no? claro. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, Yo decía, profe, que pasa como, por ejemplo, los ministerios, el profeta. Uno termina descreyendo a ver, a ver, yo las palabras a lo mejor me salen medias, pero usted me va a entender lo que quiero decir. Sí, Descreyendo del ministerio profético o descreyendo a lo mejor o no queriendo, hay gente que dice, no, yo profeta no, aunque tiene el llamado, aunque desea el don profético, no lo quiere porque ve, ¿no? Lo que son, que es bíblico, los falsos profetas o los que profetizan de acuerdo a sus emociones, entonces, al ver lo que usted decía ahora recién, ¿no? Nosotros al ver el otro extremo de la guerra espiritual, de los que gritan, zapatean, yo he vivido cada cosa de eso, que yo terminé también dejando un costado y yéndome al otro extremo, claro. diciendo que la guerra, entonces a veces lo que vemos tenemos que ser equilibrados y ver que, bueno, sí, eso pasa, ¿no? Hoy en día pasa eso, igual que la prosperidad. Hay muchos pastores Bueno, que hablan todo prosperidad, va y te dan 20 sobre y por eso decís, no, no hay que hablar de prosperidad. Y terminás no hablando de prosperidad por eso. ¿Se entiende lo que digo? excelente lo que acabaste de decir, sí, tal cual, tal cual. El extremo opuesto es malísimo también. O no hablar de guerra espiritual, o decir que no existe la guerra espiritual es tan malo como decir que Dios no te va a prosperar, o es tan malo como tal cual, o sea, o como que no hay ministerio de profecía. Claro que hay ministerio, pero claro que la guerra no es gritar y que claro que la prosperidad no es todo. Que si Dios decide no prosperarte económicamente, bueno, es una decisión de Dios. ¿Cuál es el problema? Puede hacerlo porque es Dios, no deja de ser Dios y no pasa nada, ¿no? Sí, sí.
Encontrar el punto justo, sí, me parece excelente tu aporte, Clau. Gracias. Bueno, la pregunta, ¿es bíblica la guerra espiritual? ¿Es bíblica la manera en que se suele interpretar la guerra espiritual? ¿Qué piensan? ¿Es bíblica o no es bíblica? ¿Hay fundamento bíblico para la guerra espiritual? Sí, claro, Sí, sí, claro. Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho, escucho. Sí, sí, sí. Cuando Daniel está orando, dice que a él se le apareció el ángel Gabriel y le dice que desde el primer día que él había dispuesto su corazón a estar orando, él había sido enviado a él, pero que el príncipe de Persia se le había puesto. Y él tardó, de hecho, él dice, voy y regreso de hecho dice, tuvo que llegar Miguel a apoyarme. O sea, él está hablando de que venía de un conflicto espiritual en los aires a favor de él, de Daniel. Entonces, creo que es una de las tantas que podemos ver de cómo se manejan en los aires el tema de guerra espiritual. Jesús mismo cuando enfrentó a, al endemoniado Gadareno nos dimos cuenta de que se estaba enfrentando a muchos demonios. Y una de las cosas que él trató siempre de explicar o de enseñarle a los discípulos, entrenarlos, dejarlos bien entrenados, y hasta se lo digo, mira, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, que hay unas ciertas características que los creyentes deben de tener para poder tener éxito en una guerra espiritual o cuando se enfrente a situaciones de demonio. Yo en lo personal he estado en situaciones, eh, en diferentes ocasiones, y sé cómo opera, cómo se maneja. Estoy de acuerdo de que siempre lo he estado, no fue que algún día estuve confundido en esa parte de que tú no necesitas gritar ni formar un escándalo para que los demonios se sujeten. Lo primero que tienes que tener es comunión y saber quién eres tú en el Señor, tener identidad y así tranquilamente, porque es el Señor que va a orar a través de ti. Es el Señor que va a mostrar su poder. No somos nosotros físicamente. Efesios 6 lo dice claramente acerca de la armadura. Todo esto tiene que ver con movimiento de cómo podemos avanzar, cómo podemos salir victoriosos a la hora de tener una confrontación en el ámbito espiritual. Una confrontación, sea directa hacia nosotros o porque nos encontremos con alguien que esté siendo atormentado por demonios. Hay gente que de pronto no puede hablar mucho de estos temas porque no le ha tocado vivir cosas como esta, pero en el caso particular, lo digo, pues la gloria es para el Señor. He estado en diferentes oportunidades donde lo primero que hay que tener, primero, estar bien con el Señor, saber quiénes somos en Cristo y saber que no estamos solos, que la Biblia nos habla que los ángeles también son fundamentales en la guerra espiritual. Y nada, creer en lo que dice la Biblia, de lo que Dios es capaz de hacer y estar tranquilo sin necesidad de gritar, de nada. O sea, ¿no? Excelente. Sí, tal cual. Y agrego un poco lo que dijo Claudia. No es, no, agrego lo que estás diciendo. No es necesario gritar, a menos que eh, por el espíritu sepas que tenés que levantar la voz. Digo, no es que es pecado levantar la voz. Uno puede levantarla tranquilamente. El problema está en creer que guerra espiritual es aquella oración en la que yo grito. Está excelente Sí, el sí, aporte que hiciste. de hecho, eso últimamente, no sé si allá en Argentina se han dado cuenta que ha salido, tiene como 2 años más o menos para acá, que se ha convertido en tendencia. Ellos tienen un nombre, yo creo que nacieron de por allá en Dominicana, en República Dominicana, Ajá, y se hacen llamar cristianos, pero ellos son súper gritones, escandalosos, ellos tienen un nombre, no recuerdo ahorita el nombre, y todo lo que ellos han gritado, pero una cosa exagerada. claro. Y a través de las redes sociales tienen muchísimos seguidores y esto.
Y lo tremendo es que ellos conocen, o sea, tú te pones a escucharlo y saben de la palabra, saben, pero han caído en un campo que demasiado, creen que todo es gritado, todo, Claro, absolutamente. tal cual. Sí, además, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? La autoridad, eh, digo, cuando una persona tiene autoridad, es el que grita menos. La persona que grita es la que se sabe que no tiene autoridad. Es decir, que ella piensa que no tiene autoridad. Entonces necesitas levantar la voz para demostrar algo que internamente crees que no sos. El que tiene autoridad en Así, serio no levanta la voz. Dice, da la así orden, mismo como es. dice la palabra, da la orden y ya está. Sí, sí. Sí, Clau, ¿ibas a decir algo? No, no, amén, dije Ah, amén, amén. bueno. Amén. Gracias, Abel. Ah, seguimos, compartir pantalla. Bien, sí, sí, fundamento bíblico tiene, no es algo, este, no es un invento, ¿sí? Bien, es bíblica la manera en que suele interpretar la guerra espiritual, es lo que estamos diciendo. En la que suele interpretarse, no es bíblica porque tiene que ver con orar fuerte, levantar la voz. Y esto que decía el autor, que decía, bueno, a veces piensan que es como si fuera una especie de videojuego. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Cuando están orando, entonces echan fuera al demonio o a Satanás, ¿no? Dice, fuera acá, no tenés arte ni parte, te echamos fuera, no están orando en ronda. Te echamos fuera, y acá, fuera, 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 listo. Empieza a orar otro. Y el otro empieza a orar y dice, Satanás, te echamos fuera. ¿Y cuál es el tema? Es que no tiene que ver con una realidad espiritual. Porque si fuera una realidad espiritual, con la primera orden, Satanás se fue. Tiene que ver con una imaginación interna debe andar por acá, ¿no? Tiene que ver con una imaginación y en base a eso, cada uno le ordena a Satanás que se vaya. Y una de dos, o no tenía la autoridad la anterior y por eso no se fue, o yo me imaginé que no se fue, o no escuché la oración de mi hermano, ¿no? Yo estaba pensando estaba en mi propia oración. Entonces, bueno, a veces por ahí la práctica termina siendo infantilizada, ¿no? Creo que podemos desechar vagamente los aportes positivos de la posmodernidad. Perdón, que no podemos. Sí. Creo que no podemos desechar vagamente los aportes positivos de la posmodernidad y del modelo misionológico del movimiento neocarismático. Más bien debemos aprender de ellos para proyectar nuestra interminable tarea de misionar al mundo y llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, sin perder, eh, sin perder lo que tenemos. Lo que suele pasar en la historia de la iglesia es que a veces se piensa más afuera de evangelizar a donde no llegó el evangelio, cosa que está bien, pero se olvida lo que tenemos que conservar. Y entonces pasa, por ejemplo, vimos cómo Latinoamérica era un campo misionero de los Estados Unidos, que vinieron muchos misioneros de Estados Unidos a toda Latinoamérica trayendo el evangelio. Y Estados Unidos termina ahora siendo una especie de campo misionero, porque ahora pasa al revés. Hay muchos latinoamericanos que están yendo, bueno, tenemos el caso del pastor acá presente, pastor Gustavo, que van a Estados Unidos a hacer su obra misionera a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí no es tan patente el caso de Estados Unidos, sino más tiene que ver con un crecimiento exponencial. Pero lo vemos mucho, mucho más claro en el caso europeo. Europa viene a América, el catolicismo a Latinoamérica y el protestantismo a Estados Unidos, trayendo el evangelio. Y después se enfría Europa de una manera, pero terrible, de tal manera que ahora pasa a ser un campo misionero. Entonces, los americanos, sea tanto del norte como de Latinoamérica, empiezan a ir en misión a Europa. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la visión de misionar está bien, pero también tenemos que tener la visión de sostener lo que tenemos, porque nos puede pasar lo mismo, ¿no? De enfriarnos y empezar a hacer otra vez un campeón misionero de otro lugar donde fuimos nosotros a llevar el evangelio, no sé, de India.
que no sé, dentro de 100 años, India venga a evangelizarnos a nosotros, porque los evangelizamos muy bien, pero no evangelizamos nuestro entorno. Y entonces, acá viene el tema, que nosotros nos preparamos, digo, como misioneros, nos preparamos muy bien para entender la cultura del lugar donde vamos a misionar y nos olvidamos de entender la cultura en la que vivimos. Porque nos parece que está mal, porque esto no tendría que ser así, porque, bueno, obvio que no tendría que ser así, digo algunas cosas, eh, pero otras no tienen nada de malo, ¿no? La iglesia cristiana no puede permanecer indiferente frente a los cambios de la época, pero tampoco puede simplemente ajustarse al espíritu de la época a costa de la autenticidad del evangelio y del reino de Dios. Lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Que es, bueno, los dos extremos serían malos, ¿sí? Lo que tendríamos que tratar es de no acartonarnos en una cultura del siglo XX, porque el punto es ese, es que nosotros, la cultura cristiana, entre comillas, la que muchas veces se entiende y que cuesta salir, es la cultura del siglo XX, no es la cultura cristiana del siglo I. Nosotros con la cultura del siglo I no tenemos casi nada. Digamos, el mundo cultural de Jesús, del que vivió Jesús, no tenemos nada de eso. De hecho, para entender muchos pasajes necesitamos estudiar historia, costumbres, porque no tiene nada que ver con nosotros. El modelo cristiano, que a veces entendemos, tiene que ver con el modelo del siglo XX, ¿sí? Porque es el que aprendieron nuestros padres o que aprendimos nosotros de muy chiquititos y nos parecía que estaba bien así. O sea que es un problema nuestro, no es un problema de el cambio. El mundo del fragmento. Hay diferentes maneras de entender la posmodernidad. Una de ellas es verla como una relación extrema contra todo tipo de autoridad. Perdón, reacción extrema contra todo tipo de autoridad. Está mal visto, muy mal visto, cada vez peor, el tema de la autoridad, ¿no? Eh, Cada vez se confunde en la sociedad en que vivimos la autoridad con el autoritarismo. ¿Por qué se confunde? Porque generalmente todos, me están dando mal la cámara, generalmente todos los que tuvieron autoridad terminaron siendo autoritarios. Entonces a veces nos cuesta mucho encontrar la diferencia, ¿no? Pero bueno, en general hay un rechazo a la autoridad. La filosofía de la sospecha y el deconstruccionismo buscan la agenda escondida detrás del discurso y encuentran allí esquemas de autoridad, dominio y control. Es lo que tiene que ver con las teorías conspirativas. Eh, Detrás de cualquier modelo, nosotros como sociedad, digo, ¿no? No como cristianos, solemos buscar un hilos ocultos, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos a suponer, la, eh, la pandemia del 2020. Bueno, esos hilos ocultos, atrás había todo un entramado por lo cual llevaban, ¿no? Todo este tipo de sospecha que sucede mucho en la iglesia, ¿no? Decimos, no, esto es todo inventado, etcétera. No estoy haciendo ningún juicio de valor, ni sí ni no. ¿Está bien? Bueno, ahora, esta forma de pensar es una forma de pensar posmoderna. Detrás de cada acontecimiento grande se sospecha que hay un entramado por detrás con algún tipo de intención espuria al respecto. Ahora, este pensamiento que tenemos nosotros, digo, como sociedad, también se tiene en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, te dicen no, porque la iglesia evangélica, los que no son evangélicos, en realidad están todos complotados, lo que buscan es esto, etcétera, e inventan cosas que nosotros que estamos dentro de la iglesia evangélica sabemos que no, que sí, bueno, sí, eh, habrá algún chanta que quiere sacar plata a costa de prometerte prosperidad, sí que hay. Pero eso no significa que todo el Evangelio o la Biblia o la vida de Jesús o el cristianismo signifique eso. O que estamos todos entramados para sacar provecho de eso. No, no tiene nada que ver.
Entonces, bueno, este tema de descreer de la autoridad nos pega mucho a nosotros, a los evangélicos, porque en cada iglesia hay una autoridad. Eh, Estamos conformados tal cual. El siglo XX era perfecto, ¿no? Para el siglo XX que haya un pastor que mande, estaba perfecto. En la actualidad, que haya una persona que mande, está mal visto, ¿no? Tiene alguna intención, alguna mala intención. Bueno, con respecto a la deconstrucción, vieron que se utiliza mucho el término que hay que deconstruirse. No sé si allá en Colombia, Venezuela o Estados Unidos se utiliza el término deconstruirse. Eh, pero acá generalmente cuando se habla de cambiar los valores o la forma de pensar o la moral de la sociedad, se habla de deconstruirse. Es decir, lo que se construyó hasta acá, desarmarlo y armar otra cosa. Bueno, deconstruirse. Esto lo inventó este hombre, un tal Jacques Derrida, que murió en el 2004, ¿no? Del 30 al 2004. Los conceptos empleados por Derrida tienen por objeto poner en cuestión las categorías con las que usualmente pensamos, ¿no? Un filósofo, un pensador que propuso esto de deconstruirse. Entonces, fíjense cómo generalmente todas las palabras que empleamos o ideas nuevas, entre comillas, estuvieron pensadas, diseñadas por alguien o por un grupo, no pensando teoría conspirativa, sino que tiene nombre y apellido, ¿no? Proponen algo, a la gente les parece bien, lo empiezan a utilizar. Este Derrida fue el que implementó el concepto de deconstrucción. Dice así un texto de este Derrida. Consiste en el intento de explicitar las contraposiciones del discurso filosófico a partir de la lectura de los textos de la tradición con el propósito de echar luz sobre las represiones que subyacen a estas determinaciones, los juicios de valor que se incorporan implícitamente y de esta manera revelan la lógica racional que los articula. Lo que dice, bueno, es esto, es desentramar el discurso que subyace detrás de una idea, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos así por este pensador. De hecho, el que eh, diseña, el que propone, digamos, lo que sería el modernismo, el primero fue Descartes, el famoso pienso, luego existo, porque pone en un lugar muy central el pensamiento, ¿no? Bueno, es un filósofo que escribe al respecto y que el mundo empieza a tomar por ahí, ¿no? Le parece bien, le parece que responde una pregunta que se hacía. Y entonces se establece una forma de pensar colectiva que duró siglos, ¿sí? Todo lo que sería el modernismo. Bueno, este Derrida sería uno de los filósofos que empieza a escribir o a decir cosas que lo toma el posmodernismo y tiene que ver con con la deconstrucción. Por ejemplo, solemos entender la identidad de género como la oposición entre las categorías entre hombre por un lado y mujer por el otro lado, ¿no? La deconstrucción que propone el mundo con respecto a la identidad de género es esto, es romper la oposición entre estas dos categorías, o sos hombre o sos mujer. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Va a decir la filosofía actual. ¿Por qué si no sos hombre sos mujer? Eh, Nosotros, los cristianos, tenemos una respuesta simple, ¿no? Pues nosotros decimos porque Dios los formó, varón y hembra los formó, dice la Biblia, y ya está, ¿no? Una respuesta simple. Ahora, si nosotros quitamos como sociedad la palabra de Dios de nuestra vida, bueno, todo queda en un ¿y por qué? ¿No? Esto lo hablaba un tiempo con mi hermano que era ateo, y yo decía, si vos sacás a Dios de la fórmula, inclusive podés preguntarte por qué está mal asesinar. Porque nosotros decimos, ¿por qué está mal asesinar? Porque Dios lo dice, punto, es simple la respuesta. Si sacas a Dios de la fórmula, decís, ¿por qué está mal asesinar? Y porque no podés no podés tus acciones que dañen la de otro. ¿Y por qué no podés dañar la libertad de otro? ¿Quién dice que no? La Constitución, sí, pero la escribieron los hombres la Constitución. Nosotros somos hombres, lo podemos cambiar. Es decir, todo hasta lo más extremo
se pone en tela de juicio. Sí, pues, ¿y por qué no? Bueno, yo creo que el extremo entre hombre y mujer me parece un caso icónico de nuestra sociedad. Sí. ¿Y por qué un hombre es un hombre? Y porque sí, porque son palabras que definen cosas. ¿No? Un hombre es un hombre y ya está, y es una cuestión biológica que lo define fácilmente. Y no, pero si la persona se siente mujer y uy, ya está, nos metimos en un problema, ¿no? Si estas categorías puestas en oposición, en la que uno de los polos conceptuales es definido por la negación del otro, es decir, sos hombre porque no sos mujer porque no sos hombre, no sería muy difícil entender la idea misma de género. ¿Sí? En este esquema, los dos términos que forman el par conceptual son mutuamente excluyentes. Esto significa que una persona no puede ser al mismo tiempo hombre y mujer, ¿no? O sos hombre o sos mujer. Esto es un ejemplo. Así con todo. Debe ser lo uno o lo otro. Para Derrida, esta forma de comprender el mundo es profundamente problemática. Ejemplo, un relato puede entenderse como una perspectiva global que interpreta la realidad del universo y el hombre. Un relato te dice, bueno, el mundo es así, el hombre es así, la realidad es esta. Eso es un relato. Los deconstruccionistas dirían que esta definición está llena de presuposiciones que yo estoy tratando de imponer a mis lectores, ¿no? Este es el ejemplo que pone acá el autor. Dice, bueno, en esta frase simple, un deconstruccionista va a decir, no, pará, vos estás suponiendo muchas cosas. Al decir que interpreta la realidad, se está presentando una visión objetiva de la cual es posible ver la realidad como algo objetivo. Esta visión objetiva ha predominado en el desarrollo de la ciencia moderna, pero es profundamente cuestionada por la posmodernidad. Cualquier frase que se dice, damos por sentado cosas, sería, ¿no? El ejemplo. Cualquier frase que decimos, damos por sentado cosas porque si no es imposible comunicarse. Un deconstruccionista te va a decir, bueno, lo que vos das por sentado lo vamos a poner en tela de juicio. Y el punto es que esto es muy, muy posmoderno y cuesta mucho comunicar, porque nosotros hablamos siempre dando por sentado cosas, porque más allá de que nosotros demos por sentado cosas que no se pueden probar fácilmente, como la existencia de Dios, ¿no? Generalmente cuando decimos la existencia de Dios, bueno, sí, Dios existe porque yo hoy estuve hablando con él y ya está. No hay mucho más que eso, ¿no? Porque es muy difícil probar la existencia de Dios. Pero más allá de eso, que sería algo difícil, se ponen en tela de juicio cosas muy simples como esto, ¿no? Como decir, bueno, este, eh, Dios te puede, no sé, ayudar en el futuro por, a terminar una carrera, etcétera. Y la persona te dice, pero ¿quién te dice que hay un futuro? Y bueno, sí, no, si empezamos a dudar, dudamos de todo. Eh, no es dudar, sino más bien poner en tela de juicio. Decir, bueno, vos estás dando por sentado algo que yo no veo por qué dar por sentado. En este caso, en esta frase, se da por sentado que hay una realidad que puede verse o interpretarse. Y bueno, sí, para el postmodernismo estaría mal. Universo, ¿no? Siguiendo con la misma frase, la realidad del universo y el hombre. Universo, la utilización de tal término presupone que existe un universo. Implica que de alguna manera es posible unificar la variedad asombrosa de fenómenos y eventos en una visión global. Y por último, cuando hablamos del metarrelato como una interpretación del hombre, el lector se dio cuenta de que el autor es machista, comprometido con aquellas estructuras patriarcales que han mantenido en sujeción a la mujer desde hace tantos siglos, ¿no? Está exagerando el autor, ¿no? Pero dice, bueno, para entender al hombre. Bueno, cuando decimos hombre, generalmente hasta hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no? Siendo muy generoso, se entendía al ser humano, hombre, mujer, ¿no? Se utilizaba la palabra hombre para referirse a la especie. Eh, Tal vez injusto, tal vez no, no sé, pero hoy en día, si decimos, bueno, para entender al hombre, la mujer te queda mirando como diciendo, perdón, ¿y la mujer? No, bueno, pero incluye. Pero no, si no lo decís, no lo incluye, tenés una visión machista y patriarcal, ¿no? Ese sería
la forma de interpretar hoy a los tiempos posmodernos. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Uno está predicando y va a hablar de la creación del hombre, más allá del texto. Por ahí conviene aclararlo o sustituirlo por, en lugar de palabra hombre, palabra ser humano, o digo, las dos palabras, ¿no? Ser humano, o decir hombre-mujer. Tener ese detalle, porque hace 20 años casi no decía nada, o hace 30 menos. Decir hombre, bueno, sí, entendemos. En la actualidad, esa palabra contiene una connotación que tal vez es muy probable que a algunas personas que están escuchando les parezca que las están excluyendo. Y la idea no es excluir, ¿no? Y esto es un tema de idioma. Y todos los lenguajes cambian. El significado de las palabras van variando. Eh, Por lo tanto, hay que tratar de entender qué es lo que significa en la actualidad las palabras que utilizamos, no qué significaba hace 30 años, porque no importa, porque no estamos predicando hace 30 años, estamos hablando hace 30 años, estamos hablando en la actualidad. Entonces es necesario que conozcamos qué significa o qué connotación puede tener lo que estamos diciendo. Otro ejemplo de estos problemas que surgen con el lenguaje se puede apreciar en el análisis de texto. Es imposible recuperar el sentido original que quiso expresar el autor del texto. No hay una interpretación mejor o otra peor de los textos, todas las interpretaciones son válidas. Estamos hablando del texto bíblico, ¿no? Todo intento por imponer una interpretación determinada es una forma de intolerancia y no existe pecado más grave en la posmodernidad. Esto es así. Lo peor que puede pasar en la posmodernidad es la intolerancia, es decir, que yo tengo una verdad que es superior a tu verdad. Eso es terrible para el mundo actual. Entonces, lo mismo, es un desafío para todos los que predicamos. Yo no estoy hablando de predicación con un micrófono solamente, ¿no? En una plataforma, sino la prédica natural que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos encontramos, parientes, etcétera. Bueno, en nuestra predicación estamos transmitiendo o hablando de una verdad absoluta que es Cristo y superior a todas las otras verdades. Sin embargo, esta idea es absolutamente chocante para el mundo actual. Entonces tenemos que ver la forma que la persona reciba a Cristo, se interese por las cosas del Señor, decida cambiar su vida, sin que a priori decirle, bueno, pero esta es una verdad única. De entrada choca eso. Eso por ahí es, aunque parezca exagerado, es para una especie de segunda o tercera etapa en el crecimiento espiritual, ¿no? Cuando decís, bueno, sí, uno mismo se da cuenta, ¿no? Decís, bueno, pero esta verdad supera a todas las otras verdades. Si uno lo dice de entrada, sería muy chocante. Para la posmodernidad, el solo hecho de hablar del universo o de verdad implica intolerancia, ¿no? De universo en el sentido no el universo espacial, sino que algo que englobe todo. Bueno, eso es tomado como intolerancia. Los sistemas de pensamiento y los sistemas religiosos pretenden imponer a la gente sus conceptos por el solo hecho de presentarse como verdad absoluta. Todos los sistemas religiosos tienen el mismo tema. Todos los sistemas religiosos suponen una verdad superior al resto de las verdades. Esto para el mundo postmoderno es intolerancia. Decir que mi idea es superior a la tuya es intolerante. La posmodernidad como realidad social. La posmodernidad se deja caracterizar por tres términos: consumismo, nihilismo y hedonismo. ¿Quién paga en últimas por la radio, la televisión, el periódico y la revista? Es un texto antiguo, ¿no? Y por las redes y por todo la forma que nos llegan todas las noticias. Facebook, WhatsApp.
los futbolistas. ¿Quién paga por eso? No sé si notaron el detalle que WhatsApp, Facebook, bueno, Facebook no tanto. Eh, WhatsApp no tiene ni siquiera publicidad. Porque nosotros decimos, bueno, ¿quién paga por la televisión? Que es gratis. Digo, yo lo consumo gratis. El periódico, bueno, algunos se pagan, otros son gratis. Facebook es gratis, WhatsApp es gratis, ver fútbol es gratis, ¿no? Ahora no tanto, pero lo podemos ver gratis, ¿no? Siempre hay alguna plataforma donde podemos ver si queremos fútbol gratis. Ahora, ¿quién paga por eso? Porque uno podría decir, bueno, la publicidad, pero WhatsApp no tiene publicidad. Bueno, entonces ahí entran otras cuestiones. Son los avisos comerciales y estos avisos no se interesan por usted como lector, vidente u oidor, sino como consumidor. Acá viene el tema. Los El punto final de todo lo que mueve todas estas plataformas y por ende lo que mueve la mayoría del mundo son las publicidades. Porque inclusive WhatsApp, aunque no tenga publicidad, lo que genera, digamos, el negocio de WhatsApp es la base de datos, que eso se vende. Es las intenciones de las personas, ¿sí? Los gustos de las personas, bueno, se pueden computar y lograr darte una publicidad más direccionada, ¿no? Que te empiecen a pasar avisos que solamente a vos te importan. Según lo que consumimos, esto las plataformas lo saben y, y en base a eso te venden la publicidad. Es decir, que los avisos comerciales son los que manejan casi todo el mundo. Volvemos para atrás. Eso es lo que tiene que ver con el consumismo, ¿no? La idea de hacerte consumir productos, cosas que tal vez no necesitamos, buscan generar la necesidad inventada en las personas, necesidad que por ahí no tienen, pero logran que creamos que necesitamos algunas cosas que no necesitamos para poder vendernos más. Ese es el punto final, que compremos más y que nos veamos sumergidos en el consumismo. El nihilismo es la ausencia de valor y verdad absoluto. Nihilismo, de ahí deriva la palabra nada. El término nos devuelve una vez más al gran profeta de la posmodernidad. Nietzsche, sí, es un gran filósofo del siglo XX que repercute muchísimo en la actualidad. Nietzsche es el de la frase Dios ha muerto. O en realidad no es que dijo así la frase, pero ahora vamos a ver un poquito. Nietzsche es el filósofo de la muerte de Dios, siglo XIX, no XX. Él era consciente de que la muerte de Dios implicaba la pérdida de todo valor, de toda meta, de todo horizonte, de todo marco conceptual. Es un filósofo muy depresivo leer Nietzsche, no es aconsejable para adolescentes. Eh, Uno como cristiano, por ahí, si le gusta leer, podría leer algunas obras para discutir con él, ¿no? No para estar de acuerdo o para ver en qué puntos eh, tiene algún tipo de razón, porque en realidad lo que él dice es, con respecto a Dios ha muerto, creo que lo tenía acá o lo tenía en otra. La muerte de Dios implica el nihilismo. El hemos matado a Dios, dice que nosotros matamos a Dios, dice Nietzsche, ¿no? Y en un punto social sí que lo hicimos. Es decir, saquemos a Dios de toda la fórmula, lo sacamos de la escuela, lo sacamos del gobierno, lo sacamos de todos lados. Bueno, es una forma de darle la espalda a Dios. ¿Eh? ¿Eh? Mira, ¿Cómo? Bien. El hedonismo significa la valoración del propio placer por encima de todo. Valoración de un presente gozador de lo inmediato, una utopía de lo sensual. El hedonismo es la búsqueda del placer, eh, el placer superfluo, ¿no? El externo,
un placer rápido que tiene que ver o con lo sensual, o con la comida, o con la bebida, o con la diversión, o con el celular, estar mirando, eh, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy nuevo, que es el tema de estar mirando los TikTok o Short o Reel, que es, bueno, veo menos de un minuto, menos de un minuto, o un minuto, eh, algo rápido, algo que me genere un placer rápido, sencillo y sin ningún tipo de compensación a largo plazo. ¿Sí? Es una compensación rápida. Eso es el hedonismo, es buscar el placer superfluo, externo, el rápido, ¿no? Porque después tenemos otro tipo de placer, no me acuerdo si te lo dije en la clase pasada, que es el otro tipo de placer, es un placer eh, profundo, más espiritual, por ejemplo. En el caso del cristianismo, yo le predico a alguien, esa persona recibe a Cristo, cambia su vida, se empieza a congregar, modifica todo su entorno, bueno, me da placer eso, pero no es un placer hedónico, sino que es un placer altruista. Antítesis con la modernidad. Se afirma que un conocimiento verdadero, seguro y objetivo es alcanzable. Eso es la modernidad. Se enfatiza el pensamiento científico y el sentido común en la modernidad. La realidad es objetiva y existe aparte de nuestra observación. Realidad, modernismo. Modernidad. Se valora el empirismo cuantificador como criterio del conocimiento. Es decir, ver empíricamente algo que sea medible, cuantificable, es lo que sirve como criterio del conocimiento. Se cree en un fundamento último, sólido para nuestro conocimiento. No sé por qué el conocimiento lo escribí así. Se afirma un naturalismo reduccionista. Para el posmodernismo, la experiencia humana es incoherente, no hay absolutos en el campo de la verdad y el sentido, no hay ningún sentido intrínseco en las cosas o los eventos, una interpretación, sea de un texto, de un evento o incluso del mundo tal cual, no depende del texto o de su autor, sino del punto de vista relativo del intérprete y de sus valores. Vuelvo para atrás. Este tema de que vale mucho más el sujeto. No importa, no hay una realidad última a la que yo pueda entender las cosas, sino que lo que importa es cómo lo interpreto yo. Esto es muy del posmodernismo. ¿Sí? No hay algo que se pueda estudiar a ciencia cierta, sino que depende, digamos, el sujeto, por eso es subjetivo, el sujeto interfiere en toda observación. Yo no puedo ir a ver algo o analizar algo o a estudiar algo sin llevarme conmigo, sería. Sin que yo interfiera en la forma de interpretar. Y cuando digo yo, tiene que ver mi forma de entender las cosas, mi formación, mis suposiciones, mis prejuicios. Todo eso va conmigo toda la vez que hablo con una persona, leo algo, veo algo. Bueno, todo eso lo llevo conmigo. Y esto es lo que va a decir el postmodernismo. Eso que va conmigo hace que una misma cosa sea distinta para uno que para otro, ¿no? 10 personas ven un mismo objeto y para las 10 personas va a significar cosas distintas. Por lo tanto, el objeto en sí no es objetivo, ¿no? El objeto, la cosa que estamos observando, no tiene un valor en sí mismo, sino que el valor se lo da las personas que lo miran. Hay un viejo adagio que no sé si es chino o qué, creo que se lo adjudican a los chinos, que es si un árbol cae en medio del bosque donde no hay nadie, si produce sonido o no. Esa pregunta antiquísima se fundamenta en que las cosas son a partir que son observadas, ¿no? El valor lo tiene el sujeto que lo observa, que lo ve, que lo analiza, que se lo cruza, que lo charla. Eso es lo que le da valor a la cosa en sí misma. El punto es que
exacerbación del yo, lo que termina llevando es a estos puntos que habíamos dicho: consumismo, nihilismo, hedonismo, porque no hay nada objetivo, lo único que importa soy yo. Este, Estoy yo y después el resto. Antítesis con la modernidad, seguimos con lo mismo: se vive un mesianismo tecnológico, se cree en un progreso histórico inevitable, esto es el modernismo, se afirma un individualismo autónomo, se cree en un determinismo económico, se afirma un relativismo moral, se afirma la perfectividad moral, la persona es capaz de mejorar moralmente por su propio esfuerzo. En el posmodernismo, el lenguaje no es neutral, sino relativo y cargado de valores, ¿no? Lo importante del lenguaje son los valores y la carga emotiva que tienen para la persona que la van a escuchar. El lenguaje comunica ideología siempre. Eh, las palabras que elegimos para hablar tienen mucho que ver con la forma que tenemos de pensar. No es ajeno. Y fíjense cómo, según el ámbito en que estamos, se utilizan unas palabras u otras. Generalmente las palabras que se utilizan en el ámbito laboral, ¿no? Nuestro, no es el mismo que se utilizan en la iglesia. Aunque las personas que van a la iglesia generalmente van a trabajar a otros lados. Pero ¿qué pasa? No es el mismo lugar, entonces elegimos otras palabras. Este, a veces hablamos en Reina Valera dentro de nuestra comunidad, ¿no? Utilizamos palabras que están en la Biblia para hablar entre nosotros, porque es una especie de seña que le da un significado superior o distinto, ¿no? Tiene que haber una especie de guiño entre nosotros. Y de la misma manera, bueno, todo eso tiene que ver con nuestro lenguaje. De la misma manera, una persona que, no sé, es una persona que milita en algún partido político, bueno, va a tener un tipo de lenguaje acorde a su partido político, ¿no? Ah, por eso dice que el lenguaje comunica la ideología. Y en la medida que uno va creciendo, simplemente con escuchar hablar a una persona, sabemos por dónde viene la cosa, por saber las palabras que está eligiendo para comunicar algo. El lenguaje no tiene un referente externo. No hay verdad racional, no importa ni la consistencia ni la coherencia, todo es diferencia, no hay universo. Otra forma de mirar la posmodernidad en términos de continuidad de la modernidad, con la modernidad. Por un lado, la posmodernidad refleja un escepticismo en cuanto a la ciencia, el conocimiento y la verdad. Sí, bueno, sí, la ciencia, el conocimiento y la verdad, esto es lo que va a decir la sociedad de hoy, no es tan importante. Pero el escepticismo no es nada nuevo, ¿no? No es que el escepticismo lo inventa la posmodernidad. Protágoras, un griego, afirmó que o un griego, digo, de la edad antigua, ¿no? Afirmó Profe, que, sí, profe, yo me quedé con lo del lenguaje, pero también nosotros mismos como cristianos tratamos de adaptarnos al lenguaje de la gente para poder llegar a ellos también, al margen de la comunicación que tengamos entre nosotros, ¿no? Como cristianos, nosotros al salir y a tratar de ir a llevar la palabra, también me suele pasar, o a veces intentamos ponernos a la par de la otra persona para que llegara a entender a lo que lo queremos llevar nosotros, ¿no? Y por eso con el lenguaje tratamos de hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? tal cual. Me quedé con eso. Sí, sí, tal cual, porque lo que buscamos es comunicar, y la comunicación no es solo la idea, sino las palabras que elegimos para transmitir la idea. O sea, en eso también va la comunicación. Entonces, tal cual lo que decís. Yo digo, cuando nosotros hablamos, y no lo dije con un juicio de valor, cuando nosotros hablamos en la iglesia entre cristianos, usamos un montón de palabras Reina Valera, ¿no? Porque nos gusta, porque lo leemos, porque nos entendemos, porque de esa manera tenemos una especie de guiño entre nosotros, ¿no? Pero cuando vamos a hablar con gente no cristiana, bueno, no usamos esas palabras. ¿Por qué? Porque van a tener, o van a ser inentendibles, o vamos a parecer santurrones, o sea, va a poner una muralla
entre nosotros y la persona con la que queremos comunicarnos. Por ejemplo, profe, a ver si yo justo me tuve que ir un ratito. ¿Sabe qué, profe? A veces vienen, los días miércoles viene una clase de gente y el sábado viene otra clase de gente. No, no son los mismos tal vez a veces, aunque no somos muchos tampoco. Pero es como que hasta no podemos hacer la reunión o hablar o la misma palabra la tenemos que adecuar. No sé si está bien, por eso pregunto. A veces nosotros la adecuamos a la gente que viene el miércoles. A veces el miércoles viene, por ejemplo, pongo un ejemplo, gente más mayor, más legalista, más religiosa. Entonces uno a veces se puede transmitir el mismo mensaje, pero de distinta manera, porque la idea es, pienso yo, ¿no? Que llegue al corazón de la persona la palabra y el mensaje. ¿Está bien eso? ¿Tiene algo que ver con lo que... Para mí está perfecto, porque es comunicación. O sea, cuando yo comunico algo, no tengo que pensar cómo a mí me gustaría comunicarlo. Digo, cómo me llegaría a mí, sino que tengo que tratar de ver cómo le llega al otro. Es poner el Bien. esfuerzo a que el otro, eliminar todas las barreras posibles para que al otro le llegue bien el mensaje. Claro, no ser rígido en nada de eso, porque tenés que ser un poquito más flexible. Mientras vos estés comunicando la palabra y tengas el objetivo bien claro, claro, está bien. Está bien. ¿No? Amén. Por eso, en el mensaje, el mensaje, dentro de lo que es un mensaje, no es solo la idea que uno va a transmitir, sino las palabras que elige, la forma en que habla, las pausas que hace, cómo está vestido, inclusive, ¿no? Eh, Esto tiene que ver también con que quedó pendiente del otro que habíamos dicho de la estética. Si yo voy a un barrio muy pobre, acá en Argentina se le llaman villas, son como las favelas en Brasil, ¿no? Lugares muy, muy pobres, con ciertas... Bueno, si yo voy a ir a predicar ahí, bueno, voy a tratar de ponerme un pantalón deportivo, una camperita deportiva y si puedo una gorrita. No es que me disfrazo, trato de vestirme bien vestido para el lugar donde voy. Si yo voy de Amén. corbata, estoy mal vestido, soy un ridículo, ¿no? Bueno, yo, Y, amén, y amén. al revés, si voy a un lugar donde hay empresarios, abogados, doctores, bueno, no voy a ir de pantalón de gimnasia y camperita y gorra, porque ahí sí soy un ridículo. Ahí tengo que ir de traje y corbata, porque yo trato de adaptarme para que esa barrera primera, que es de la vista, bueno, que sea lo menos posible, que sea lo más adaptado posible, que no choque. Tampoco me voy a disfrazar, ¿no? Nada que si yo voy a la villa voy a tratar de usar todo el lenguaje porque si no queda muy obvio que estoy tratando de imitarlos y eso también es chocante, ¿no? Uno trata de ser lo más natural posible, pero con la ropa inclusive también comunica. Y Disculpe, sí, sí, profe, sí, sí, tiene razón en eso, porque a veces nosotros no podemos ser lineales, tenemos que ser versátiles para poder llegar. O sea, yo cuando fui pastor de jóvenes también me enseñó mucho, aprendí mucho el Señor, porque tenemos que saber, no es igual tampoco, por ejemplo, predicar en la radio, que lo hacemos como predicar en un púlpito, o predicar en la calle, o ir a la cárcel, o ir a un hospital. Ahora que terminé el curso en capellanía, nos nutrieron también, nos recordaron muchas cosas de eso, porque no es igual, no es igual, no es igual predicar un mensaje en un funeral, no es igual claro, eh, llevar el mensaje a jóvenes, a una reunión de pareja o a una célula, sí. Entonces, eso pues tenemos que siempre pedir al Señor nos dé la versatilidad, la destreza para poder pues ir al blanco y sentirnos cómodos también sin caer en exageración o como decía de pronto en el ridículo, ¿no? claro, Pero sí, 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 claro que sí, que debemos ser muy versátiles en cuanto a llevar el mensaje para ser precisos. tal cual. Sí, sí, a mí me pasa que trabajo en una escuela secundaria y entonces, bueno, paso todo el tiempo que puedo con los chicos hablando de cualquier cosa, de pavadas, pero
a mí me sirve para ir adaptándome un poco a la forma de hablar de los chicos porque cambia año a año, ¿no? Es muy rápido el cambio. Entonces, este, no por tratar de imitarlos, sino para tratar de ir ayornándome mientras que siga trabajando. Se tiene que ir claro. Bueno, mientras que siga este, trabajando en la escuela, voy a seguir aprovechando ese beneficio, digamos, que para mí es que comunicarme con los chicos, ¿no? Tal cual. Hay un pasaje que, eso es lo que iba a comentar, hay un pasaje bíblico, ahora no me acuerdo dónde que está porque mi memoria no es la mejor, pero que dice que si Jesús dice que si vemos una persona importante que entra a la sinagoga, le damos el mejor lugar, pero si viene un mendigo, un harapiento, algo por el estilo, decimos que está mal que le digamos, no, andate allá atrás porque me das vergüenza, etcétera, ¿no? Y bueno, ese pasaje, si lo entendemos literal, es incompleto. ¿Qué quiere decir? En algunas iglesias es necesario decir, bueno, si viene un tipo pobre y todo zaparrastroso, mal vestido, hay que darle el lugar. ¿Sí? Ese está bien. Pero completo sería, si viene alguien totalmente distinto a la forma en que tenemos nosotros, bueno, tenemos que darle el lugar, porque si es una iglesia hiper pobre, donde todos nos vestimos muy, muy mal o con la ropa prestada o ropa remendada, y viene una persona en un auto 0 kilómetros y se para, qué sé yo, bueno, a esa persona tampoco hay que discriminarla. ¿No? Viene en un autazo, bien vestido, qué sé yo, con la mejor ropa. Generalmente también genera una adversión, ¿no? Decimos, ese es ¿qué hace esa persona acá? Entonces el mensaje al cristiano tiene que ser, bueno, si viene un distinto, hay que recibirlo igual, ¿no? No importa que sea un eh, rico o pobre. Si estamos en un ambiente pobre, hay un rechazo natural a los ricos. Y si estamos en un ambiente rico, hay un rechazo natural a los pobres. Entonces el mensaje tendría que ser, bueno, deberíamos aceptarlos a todos. Y por otro lado, tener la versatilidad, como bien decía Gustavo, nosotros de adaptarnos. Bien, pasamos la última plaquita y... Bueno, el racionalismo de Descartes en su cogito ergo sum, que es pienso luego existo, pone otra vez la centralidad en el propio yo, ¿no? Descartes es el que dice bueno, ¿cómo sé que existo? Porque pienso. No hay cosa más interna que el pensamiento, ¿no? Entonces, el hecho máximo de decir si existo o si no existo, digo, no hay una pregunta más extrema que esa, se responde con, bueno, hay una cuestión interna que me da la seguridad que sí existo. Pero lo que da esa entidad no es porque Dios me creó, no es porque hay otro que me confirma que yo existo, no, es porque pienso, es una cuestión interna, subjetiva. Por eso Descartes dicen que es el padre del modernismo, ¿no? Eh, el hecho del pensamiento, ¿no? De que como pienso, existo. Pero llevando a la posmodernidad como un desprendimiento de la modernidad, ¿no? Porque no es que no es algo totalmente nuevo la posmodernidad, inclusive el mismo nombre es posmodernidad, lleva en su nombre el término anterior, ¿no? Que es lo importante es lo subjetivo. No sería el pienso luego existo, sino sería el siento luego existo, porque el sentimiento es aún más interno que el pensamiento, porque el pensamiento está nutrido de otros que ya pensaron por nosotros, pero el sentimiento es mucho más íntimo, ¿no? Mucho más subjetivo. Reconoció que el conocimiento requería algún principio externo para validarse. Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, reconoce que la ciencia todavía no ha podido encontrar tan principio externo y por tanto carece de base racional. Eh, si dudamos de todo, dudamos de nuestro exterior. Por lo tanto, no tenemos ninguna certeza con respecto a que algo externo nos valide a nosotros nuestra propia existencia. David Hume
Bueno, este sí, el último. David Hume muestra que no existe relación lógica entre el mundo externo y nuestra percepción, y Kant muestra que no existe siquiera la posibilidad de un conocimiento objetivo, que toda nuestra percepción está determinada por las categorías mentales que manejamos. ¿Sí? No hay nada externo, va a decir Kant, sino que tiene que ver con distintas categorías que nosotros manejamos internamente. Los románticos del siglo XVIII y XIX anticipan la posmodernidad al plantear la importancia de los sentimientos y las emociones por encima de la fría razón. Hegel aporta, se puso muy filosófico la clase. Hegel aporta en forma significativa al relativismo cultural al afirmar que todo pueblo, toda civilización tiene su propia identidad, su propio desarrollo histórico, su propio espíritu y su propio marco moral. Significa que no puede juzgar otra cultura o civilización desde el punto de vista de uno, ¿no? Esto va a decir Hegel con respecto a los pueblos. Los pueblos en el sentido de civilizaciones, ¿no? Cada civilización tiene su propia identidad, desarrollo histórico, espíritu y su propio marco moral. Es decir, bueno, cada civilización va a decir esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? Dentro de ese marco te va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por lo tanto, si nosotros queremos ser asertivos y llevar el mensaje de Cristo a determinada sociedad, es necesario que entendamos el marco moral, ¿no? De la misma manera, que lo entendamos, ¿no? No es que uno va a participar de la adoración a las vacas que tienen en India para ir a predicar a India, pero sí tiene que saber que adoran a las vacas, porque no sea cosa que vayas y patees de casualidad una vaca en la India y nunca más puedas llevar ningún tipo de mensaje, ¿no? Porque dañaste algo muy cultural del lugar donde uno está tratando de predicar. Bueno, de la misma manera, nosotros en nuestra sociedad occidental deberíamos hacer lo mismo. Y sí, lo que decía recién, si es ofensivo hablar de hombre para referirse a hombres y mujeres, suena chocante, no cae bien, y bueno, simplemente bastará con decir hombre y mujer, no pasa nada, o decir ser humano y ya está, ¿no? ¿Para qué? Para que nos comportemos dentro del marco moral de la sociedad en la que estamos. ¿Eh? Pero bueno, uno tiene que tener bien en claro que es un marco de la sociedad, no es nuestro marco, ¿no? Nosotros nos estamos adaptando, lo mismo que las ropas, adaptando para que el mensaje llegue con el menor impedimento posible. Eso es todo. Pero el mensaje no lo tenemos que licuar, ¿no? El mensaje no podemos decir, bueno, en lugar de decir esto, digamos lo otro. No, no, no. El mensaje tiene que ser exactamente el mismo. Pero lo cultural no, lo estético no y el lenguaje tampoco. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vamos a dejar de grabar.